Chile, 28 de febrero de 2026. Hoy abordaremos la nueva e inminente alerta sanitaria por virus respiratorios, el avance de la infraestructura energética en el desierto, las milimétricas regulaciones pesqueras y los movimientos financieros que marcan el pulso del país. Vale, vamos a desgranar esto. Para quienes buscan entender cómo funciona realmente el engranaje de una nación, no hay nada como observar el torrente de decisiones oficiales que ocurren en un solo día, lejos de los grandes titulares. Totalmente. Y es que existe un universo paralelo de normativas que dictan minuto a minuto cómo se mueve el mundo. Exacto. Es una maquinaria invisible. Hablamos de decisiones que van desde qué medicamentos llegan con urgencia a un hospital hasta por dónde cruzará exactamente un cable de alta tensión en el desierto, pasando por cosas tan específicas como el tamaño exacto, en centímetros, que debe tener una langosta para ser pescada. La premisa hoy es sumergirse en esos detalles para ver la imagen completa de cómo respira un país. Y es una imagen verdaderamente compleja, casi como un organismo vivo. Cuando se examina la arquitectura administrativa en su día a día, uno descubre que el Estado opera en múltiples dimensiones a la vez. Es un ecosistema inmenso. La macroeconomía global choca de frente con la supervivencia de especies marinas y al mismo tiempo con la salud pública más urgente. Es un equilibrio fascinante. Desde luego. Exige coordinar leyes inflexibles con emergencias totalmente impredecibles. Hay una guerra anticipada contra el invierno que ya se está librando. Las cifras que motivan la nueva alerta sanitaria son, para decirlo suavemente, contundentes. Menuda locura de datos. Al repasar los indicadores epidemiológicos aparece una positividad global del 48,3% en virus respiratorios. O sea, prácticamente la mitad de las muestras analizadas dan positivo. Es una barbaridad. Y no es un solo frente. El rinovirus lidera con un 31,2%, seguido muy de cerca por la influenza A con un 30%. Pero el detalle que verdaderamente enciende las alarmas es la cobertura de vacunación. Claro, los grupos de riesgo. Exactamente. Están peligrosamente rezagados. Los mayores de 60 años apenas superan el 62,42%, y los niños pequeños, ese grupo crítico de 6 meses a 5 años, rozan apenas el 71,63%. Es como si el sistema estuviera construyendo barricadas a contrarreloj antes de que llegue la tormenta de invierno. Lo fascinante aquí es el porqué detrás de toda la maquinaria que se despliega con esta alerta. No se trata simplemente de emitir un aviso para que la gente se abrigue. Se trata de activar mecanismos de defensa excepcionales. Lo que se está implementando es lo que en epidemiología se conoce como una estrategia capullo. Ajá. Es un concepto muy interesante. Consiste en enfocar los esfuerzos en proteger a los individuos más vulnerables, inmunizando o aislando a todo su entorno inmediato. Se crea una especie de escudo protector. Pero claro, para que esto funcione en el mundo real, la burocracia tradicional tiene que apartarse del camino. Ya, porque suele ser muy lenta. Eso es. La alerta sanitaria otorga poderes extraordinarios impensables en tiempos normales. Se autoriza a los servicios de salud a saltarse los lentos procesos de licitación de mercado público para hacer compras directas de equipamiento esencial y además permite imponer trabajos extraordinarios al personal de salud. Es la adaptación pura y dura de la ley a una crisis inminente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Más allá de agilizar la compra de mascarillas o ventiladores, hay una necesidad imperiosa de manos, de fuerza de trabajo pura. Hay una autorización explícita para reclutar estudiantes universitarios. Sí, es una medida extrema. Y las especificaciones son muy precisas. Se permite llamar a filas a estudiantes de medicina a partir de su 6º año de carrera. Y no solo a ellos, también a alumnos desde el 7º semestre en adelante en enfermería, obstetricia, kinesiología y psicología. Es, a todos los efectos, reclutar un ejército de reserva académico para sostener la primera línea. Resulta alucinante pensar en jóvenes de 20 y pocos años siendo llamados por decreto. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de cómo un sistema institucional debe volverse elástico para evitar el colapso. En situaciones de presión extrema, la historia demuestra que el recurso más valioso y difícil de reponer no es el financiero, sino el humano. Totalmente de acuerdo. Un hospital puede recibir presupuesto para instalar 50 camas adicionales en 2 días, pero si no hay médicos, enfermeras o kinesiólogos para atenderlas, el colapso es inevitable.
Llamar a las aulas universitarias demuestra que el Estado contempla válvulas de escape de emergencia. Es una agilidad burocrática cruda, diseñada para salvar vidas cuando el personal titular está exhausto. Es una imagen muy potente y llama la atención cómo funciona el Estado, porque mientras en los hospitales hay medidas de contingencia casi bélica, en el norte del país la maquinaria opera en una frecuencia completamente distinta, redibujando literalmente el mapa del desierto. Cambiando la salud por la energía. Exacto. Y la urgencia por el largo plazo. Hay que mirar hacia San Pedro de Atacama. Se acaba de otorgar una concesión eléctrica a Enge Energía Chile para el tramo 2 de una línea de 23 kilovoltios. Y lo curioso es que el destinatario de esta energía no es una ciudad, ni un hospital, sino un motor económico muy específico. La planta salar de la empresa Albemarle. Este caso es un ejemplo de manual de lo que se denomina un sistema de transmisión dedicado. A diferencia de las líneas públicas que llevan luz a los hogares, estas son arterias privadas diseñadas con un propósito exclusivo: alimentar industrias críticas de alto consumo. Como el litio. Eso es. Estamos hablando de la extracción de litio en el Salar de Atacama, un recurso estratégico mundial para la electromovilidad. Aquí vemos al Estado actuando como facilitador indispensable, asegurando que el flujo de energía hacia estos gigantescos motores económicos no se detenga. Es la forma legal de domar la geografía extrema del desierto. Pero claro, domar esa geografía requiere trámites asombrosos. Y a veces todo ese aparataje legal choca con detalles casi cómicos. Por ejemplo, hay un decreto, el número 49, sobre la monumental línea de transmisión Quimal-Loaguirre, una megaobra de corriente continua de alta tensión. Pues resulta que hubo que publicar una rectificación oficial porque el texto original tenía un simple error de transcripción. Un error que lo paraliza todo. Tal cual. Decía que la obra se dividía en 3 tramos, cuando en realidad eran 4. Es para no creerlo. Un error tipográfico, probablemente tecleado de madrugada, que requiere corregir un expediente que moviliza millones de dólares y miles de hectáreas. Es un detalle que aporta mucha perspectiva. Permite reflexionar sobre la magnitud colosal de estos proyectos. Al analizar la lista de terrenos afectados por esa línea de alta tensión, la escala es abrumadora. No se trata de pasar un cable por un solar vacío. Para nada. Hablamos de expropiaciones forzosas en vastos territorios de Vallenar, Diego de Almagro y Chañaral. La normativa menciona cruces sobre infraestructuras históricas, como la vía férrea Inca de Olo, y atraviesa propiedades privadas que suenan a historia antigua, como la estancia Marañón o la estancia Torres y Páez. Se expropian miles de metros cuadrados de un plumazo legal. El progreso energético exige un rediseño literal de la propiedad de la tierra. Es asombroso cómo se maneja lo macro, expropiando kilómetros de desierto. Pero el contraste es brutal, porque el foco del Estado también puede reducirse a una escala microscópica, sobre todo si miramos hacia el océano. Es una pasada ver cómo la ley intenta controlar la naturaleza con números hiperprecisos. Los famosos decimales en las cuotas. Sí. Por ejemplo, la cuota global anual de captura para el erizo de mar se fija en exactamente 14.000 toneladas, un número redondo, pero luego fracciona ese volumen con precisión clínica. Destinan 13.963,51 toneladas para los lagos y Aysén, luego 35,49 toneladas para consumo fresco. Y el detalle más llamativo, dejan exactamente 1 tonelada, ni un gramo más, reservada exclusivamente para investigación. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se logra el equilibrio real entre la voracidad de la industria pesquera y la conservación de los ecosistemas. Esa ultracuantificación, que parece absurda desde fuera, es el único idioma que garantiza la sostenibilidad. O sea, poner límites estrictos. Claro, el océano es un bien común. Sin un límite tasado de forma tan estricta, la famosa tragedia de los comunes arrasaría con el recurso, porque cada actor buscaría su beneficio a corto plazo. La burocracia pesquera, por fría que parezca, actúa como el escudo protector de la biodiversidad marina. Y hablando de biodiversidad, hay una norma para Rapa Nui que resulta inolvidable por su nivel de detalle. Es la regulación oficial para la pesca del rape, la langosta chata nativa. La ley impone un tamaño mínimo de extracción de exactamente 7,0 centímetros de longitud del cefalotórax. Y no admite ni medio milímetro de margen, tanto para machos como para hembras. Hay que imaginarse a los pescadores en el Pacífico midiendo con una regla el caparazón, sabiendo que 1 milímetro de menos es una infracción de la ley.
Detrás de esa regla de 7 centímetros hay un tratado entero de biología marina convertido en burocracia. Ese milímetro exacto es, literalmente, la frontera biológica entre la supervivencia y la extinción de una especie endémica. ¿Por el tema reproductivo? Exactamente. Un cefalotórax menor a 7 centímetros significa que esa langosta aún no ha alcanzado la madurez sexual, no se ha reproducido. Permitir su captura sería el equivalente a cortar un árbol frutal antes de que dé sus primeras semillas. Es el mismo principio detrás de los planes de reducción de descarte para especies como la sardina común y la anchoveta entre Valparaíso y los lagos. El objetivo no es entorpecer por capricho, sino asegurar que haya algo que pescar la próxima década. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando juntamos las piezas del rompecabezas? Hemos visto alertas sanitarias movilizando estudiantes, cables partiendo el desierto y regulaciones para proteger langostas. Pero falta el motor invisible que hace posible todas estas actividades, el flujo del dinero. Las finanzas, claro. Así es. Al pasar al nivel macro, las resoluciones financieras revelan un tránsito de capitales colosal. Por ejemplo, la Comisión Clasificadora de Riesgo aprobando que los fondos de pensiones se inviertan en gigantescos fondos mutuos internacionales registrados en lugares como Luxemburgo e Irlanda. Aparecen nombres como BlackRock, Amundi y Spring. Vehículos de inversión que manejan miles de millones de dólares a velocidad de vértigo, todo aprobado mediante una simple firma. Y el contraste que ofrece esa misma comisión es inmensamente revelador sobre la rigurosidad del sistema local, porque mientras se da luz verde a esos colosos de Wall Street para recibir fondos, en la misma sesión se rechaza la clasificación de riesgo de empresas locales conocidas, como Copeval o la securitizadora Security. ¿Y por qué se rechazan? ¿Problemas de liquidez? No, es por algo tan técnico como no haber presentado una clasificación de riesgo adicional por parte de una agencia externa que la normativa solicitaba. Es la demostración palpable de que, en el ecosistema de las pensiones regulado por el Decreto Ley 3500, el renombre local no importa. Ah, ya veo. El Estado prefiere confiar los ahorros a un fondo gestionado en Europa, siempre que su papeleo sea a prueba de balas, antes que aprobar a una empresa local que se salte un formulario. El riesgo cero es la única religión aquí. No hay excepciones amistosas. Es que, claro, es el dinero de las jubilaciones. Pero toda esta macroeconomía deslumbrante de fondos desde Luxemburgo y normativas inflexibles conviven el mismo día y en el mismo boletín con la escala más terrenal imaginable. La microeconomía del día a día. Exacta. Por un lado, vemos avisos de empresas discutiendo asuntos comerciales básicos. Una compañía de galvanizados aprobando la compra de un inmueble en San Bernardo, o una sociedad en Los Molles discutiendo la instalación de unos portones y cediendo un terreno. El tejido comercial de toda la vida. Pero luego hay otro aviso que aterriza todo de una manera brutal. Es la Sociedad Pro Ayuda al Niño Leucémico, su filial en Iquique, solicitando permiso formal para realizar colectas en las calles de Iquique, Pozo Almonte y Guara. Al leer el destino de los fondos, la realidad golpea duro. Piden permiso para recolectar monedas que servirán para pagar leche, útiles escolares, alojamiento y bonos de atención médica. Madre mía. E incluso pasajes de avión para que niños con cáncer de zonas extremas viajen a recibir tratamiento. Es una síntesis que obliga a detenerse y mirar el entramado en toda su amplitud. Al analizar esto, queda claro que las dimensiones del Estado operan en frecuencias radicalmente distintas, pero paralelas. Por un lado, tenemos la altísima cirugía legal para reorganizar hospitales y reclutar estudiantes contra un virus. Sí. Tenemos el músculo institucional que traza líneas de alta tensión cruzando estancias en el desierto y que mide milimétricamente una langosta en el Pacífico. Y simultáneamente existe ese flujo abstracto de miles de millones de dólares en fondos de inversión evaluados bajo la lupa del riesgo internacional. Todo ese conjunto caótico compone el inmenso organismo vivo que es un país. Queda, sin embargo, una profunda y dolorosa paradoja resonando tras este análisis. Es inevitable reflexionar sobre la enorme contradicción de un sistema tan sofisticado. Existe un Estado moderno, inmensamente fuerte, dotado del poder para expropiar miles de hectáreas en el norte, para garantizar energía a megaindustrias y para autorizar carteras de inversión globales masivas. Y sin embargo, bajo ese mismo paraguas institucional titánico, la posibilidad real de que un niño con leucemia en Tarapacá pueda tomar un avión urgente para salvar su vida sigue dependiendo de que alguien ponga unas cuantas monedas en una alcancía durante una colecta callejera.
Es el abismo incomprensible entre el poder burocrático de lo macro y la inmensa fragilidad de lo micro, existiendo a la vez el mismo día.